En estos momentos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, da una conferencia de prensa. De continuar con el trabajo de gabinete, de continuar con el trabajo de campo en esta continuación del operativo que ustedes conocieron el día de ayer. Hemos tenido una reunión en donde estuvo el secretario de Seguridad Pública, el equipo del señor almirante secretario, y la información que les quería yo compartir es esa, que se ha refrendado esta tarea de darle continuidad a las áreas tanto de gabinete como de campo, y nosotros estaremos muy pendientes de seguirlos informando. Es un operativo que, como yo he venido platicando, se ha planeado, se ha estructurado muy cuidadosamente. Sabíamos que se iba a encontrar a gente violenta, armada, que están vinculados con homicidios, que están vinculados con narcomenudeo, que estaban expandiendo su actividad no solamente al área de Tláhuac, sino alcanzando parte de Xochimilco, de Iztapalapa y algunas otras zonas. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México está trabajando en este momento las investigaciones respecto de, primero, 16 personas que fueron puestas a disposición, vinculadas con los bloqueos e incendio de unidades el día de ayer, y de otras 3 personas más que fueron puestas a disposición también por la parte de la Secretaría de Seguridad Pública, con droga, con armas y con vehículos que pudieran estar relacionados también con actividad delictiva de la zona. El procurador informará del avance de esas indagatorias. Por parte de Seguridad Pública, la instrucción es seguir con presencia en la zona. El área de Tláhuac me la reportan en calma. Nosotros tenemos actividad allá, saben ustedes que tenemos el faro, que tenemos algunas instalaciones, y se está desarrollando la actividad en el día a día. Sin embargo, estaremos muy atentos y muy pendientes. Y yo muy reconocido con la Secretaría de Marina, con toda esta operatividad y esta planeación cuidadosa, minuciosa, y así vamos a seguir trabajando en este caso y en las tareas propias de coordinación. Quiero también hacer una mención que no puede faltar: mi reconocimiento a la Secretaría de Gobernación, al secretario de Gobernación, dado que esta coordinación es posible por las primeras pláticas que tuve yo con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, en donde de ahí deriva pues todo este trabajo coordinado con la Secretaría de Marina, reconociendo de igual manera el trabajo de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal. Así que eso es por mi parte, reiterar el agradecimiento y por supuesto también agradecer por las facilidades para poder estar en estas instalaciones comunicándonos con nuestros compañeros de los medios de comunicación. Muchas gracias. Arturo Páramo, de Grupo Imagen. Señor jefe de gobierno, después de lo que ocurrió ayer, la responsabilidad de la seguridad pública en la zona, entiendo que queda a cargo de su administración, de la seguridad pública de la Ciudad de México, nada más para reforzar esa idea, y si van a establecer algún operativo más extenso, toda vez que se sabe comúnmente que cuando ocurre algo de este tipo, como lo que ocurrió ayer, se da el llamado efecto cucaracha, ¿no? De que se expande a otras zonas los delincuentes que no pudieron ser capturados. Y segunda pregunta sería nada más, después de lo que ocurrió ayer, ¿usted sigue manteniendo su postura de que en la Ciudad de México no existe el crimen organizado como tal, toda vez que ayer lo que se vio fue pues algo bastante extenso y donde se exhibió un poder de respuesta de parte de los delincuentes bastante fuerte? Y por supuesto que estaremos haciendo una cobertura total. Está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, está plenamente en nuestra responsabilidad, patrullaje y por supuesto brindar seguridad a toda la ciudadanía. Eso así estará. No descuento y no dejo de señalar
que hay presencia de la Secretaría de Marina y de la propia PGR en el lugar de los hechos, dado que hay que preservar indicios y hay que recopilar los mismos. Entonces, esa tarea seguirá ahí, pero por lo que se refiere a seguridad, patrullaje, es una responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y reiterar lo que hemos venido diciendo, esta era una organización delictiva grande, es una organización delictiva que las clasificaciones, el señor vicealmirante nos podrá dar su punto de vista, el de la Ciudad de México es ese. Nosotros estamos trabajando exactamente con los marcos de legalidad y con los marcos normativos existentes. Entonces, ¿qué es lo que vimos ayer? Pues vimos una organización delictiva que estaba operando a través de estos mecanismos. Como ustedes saben, el día de hoy se mantienen asegurados los visitaxis y bueno, pues utilizaban a personas para realizar actividades que no eran propiamente del servicio público, sino de otras tareas. Entonces, esa es la operación. Nunca minimizaré yo una situación como esta. Todo lo contrario. Y de ahí que hicimos este trabajo coordinado porque era indispensable hacerlo así para garantizar principalmente algo, que no hubiera en la operatividad afectación a terceros, como fue. Es un operativo limpio de la Secretaría de Marina, un operativo en donde hay un enfrentamiento, se repele la agresión y simple y sencillamente el resultado está ahí a la vista. Les pedimos, por favor, que sea una pregunta por medio para dar cabida a todos los cuestionamientos. Continuamos con Joana Flores de Asir. Mi pregunta sería, de no haber actuado entonces a tiempo como lo hicieron el día de ayer, ¿habría riesgo entonces de que esta célula delictiva sí se llegase a convertir en un cártel en la ciudad? Y nada más preguntarle, con la muerte de este líder de esta célula delictiva, ya está muerto, pero ¿hay riesgo de que puedan surgir nuevas cabezas? ¿Es por ello que se mantiene este operativo en la zona? Mira, la ciudad siempre está alerta, nosotros tenemos la obligación de estar siempre atentos, pero ya muchos de los casos de incidencia delictiva en Tláhuac, en Iztapalapa, seguimientos que teníamos, estaban conectando a una zona en común que era esta, donde ellos tenían control. Y esto fue lo que nos llevó a tener las historias que ustedes conocen. Tuvimos detenciones previas, tuvimos enfrentamientos armados con el grupo Geri, y la operatividad que ahora se planteó después de mi entrevista con el secretario de Gobernación y después del contacto directo con el almirante secretario, fue en el sentido de llevar a cabo una planeación sistemática. Más de 7 meses con la Secretaría de Marina, trabajando en gabinete, trabajando en campo. Esta persona ya se nos había escapado una vez en la operatividad. Se logró captura en esa ocasión de otros sujetos. Se realizaron cateos en varios inmuebles de la zona de Tláhuac, pero se mantuvo la secrecía dado que era muy importante seguir con la operación. Se capturó a su hijo, que está en este momento vinculado por el delito de homicidio en la Ciudad de México, y después se dejó de ver, digamos, dejó de operar un par de meses hasta que la perseverancia y obviamente el trabajo cuidadoso de gabinete dio de nueva cuenta con su ubicación y se realizó el operativo a la hora y en el lugar que se tenía que realizar. Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. Le agradezco muchísimo. Buenas tardes a todos. Yo quiero preguntarle, en este caso la preocupación ahora de la gente tras el operativo del día de ayer es qué va a ocurrir después. Ya nos hablaba un poquito de que se va a continuar con el trabajo coordinado, de que lo va a continuar en manos del gobierno capitalino, pero ¿cómo se va ahora a garantizar que no se vuelva a dar
pues nuevamente algún caso de pues de que resurja algún grupo organizado como este. Y por el otro lado, entiendo, nos explicaba o explicó ayer muchas veces que no se trata de un cártel por la distribución, pero sí podría hablarse entonces a lo mejor de crimen organizado, dada la magnitud y por la relación que explicaba ayer existe con el Ojos, que estuvo operando en Naucalpan y por allá. Sería entonces algo más fuerte. La mano. Ah, sí, este es el Ojos, la mano. Gracias. Mira, yo creo que hay una opinión del almirante que ahora podemos escuchar, pero lo que yo puedo decir desde el ángulo de la Ciudad de México, era una organización delictiva amplia, violenta, de cobertura que había rebasado a la delegación Tláhuac. Desde mi punto de vista, no con todas las estructuras y el tamaño que tienen los que se denominan como cárteles, pero esa es una clasificación que solo corresponde al gobierno federal. Esa es una clasificación que quien la puede hacer es quien la Constitución determina que es el único competente para ello. Entonces, nosotros lo que te podemos decir y lo que podemos afirmar era una asociación delictiva de un grupo de personas que eran sumamente violentos, operaban de manera violenta. Nosotros sabíamos que se estaban conduciendo como no se permite aquí en la ciudad, en convoy. Estaban en esos convoys estaban con personas armadas. Sin embargo, había que cuidar la operación, porque de haber tenido este enfrentamiento en la vía pública, pues es altísimo el peligro que se corre. Por eso es que la operación puntual de la Marina, en el sitio y en el momento adecuado, eso es lo que da el éxito al operativo. Pedro Domínguez, de Milenio Diario. Buenas tardes, doctor. Un dato primero, ¿cuántos elementos de la policía se encuentran ahorita en Tláhuac? ¿Cómo se reforzó pues esa zona? ¿Cuántos elementos? Si hay helicópteros o patrullas especiales, no sé. Y preguntarle también cómo se va a blindar la Ciudad de México para evitar que cambie la realidad de los capitalinos y se convierta en una especie de Tamaulipas luego de que vimos narcobloqueos, un hecho sin precedentes en la capital del país, doctor. Mira, yo te diría que nosotros llegamos a tener enfrentamientos muy fuertes en la zona de Tepito. En la zona de Tepito llegamos a tener pues bloqueos con unidades cuando en Eje 1 Norte se tomaron vehículos que transportaban víveres, que transportaban bebidas. Se trató de incendiar alguna vez alguno, pero la ciudad está garantizada, la seguridad de la ciudad está garantizada. Esa es una responsabilidad que nosotros vamos a tener y a la que vamos a responder siempre. En este caso, en el caso concreto, vimos dos acciones en las cuales trataron de emular pues las que ya conocemos de otros lugares. Primero, esto de quemar unidades, y segundo, cuando comenzaron a pegar cartulinas diciendo que era una buena persona el que había sido abatido. Las dos orquestadas con la misma fuerza, es decir, con quienes estaban trabajando en los visitaxis. Así que yo creo que hay una diferencia, pues, en estos casos. Sin embargo, la Ciudad de México tiene que garantizar la seguridad. O sea, eso lo vamos a hacer plenamente. Quien quiera intentar esto, y desde ahora les digo, vamos a capturar a los famosos señores que subieron el video de los autodefensas. O sea, ni autodefensas, ni grupos delictivos vamos a tolerar en la Ciudad de México. Y lo vamos a hacer con nuestra fuerza y con nuestras capacidades, y cuando se requiera, vamos a volver a recurrir a las instancias federales, cuando veamos la necesidad y se advierta que es necesario una operación o una operatividad diferente, lo vamos a hacer. Del número de elementos, hay aproximadamente 1,000 elementos que son los que están haciendo patrullajes cruzados, están haciendo rondín, están haciendo toda la operatividad de supervisión que ocupa la ciudad.
Pero no podemos perder de vista que la ciudad está compuesta no por una delegación, no solamente por Tláhuac, sino por 16. Así que tenemos que estar cuidando toda la Ciudad de México y, por supuesto, dando resultado de todos y cada uno de los eventos. La Procuraduría estará informándoles pronto de otras capturas de eventos diferentes. Sandra Hernández del Universal. Doctor, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle si después de lo de ayer se teme alguna disputa entre grupos criminales en la Ciudad de México, y también usted comentaba que va a garantizar la seguridad en la ciudadanía. Preguntarle cómo le va a hacer, si se va a reforzar la seguridad nada más en esa zona de Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, o en toda la Ciudad de México. Toda la Ciudad de México está siempre en alerta, es lo que yo les he reiterado. Nuestros monitoreos, nuestros sobrevuelos, la información que se está recopilando, y donde haya una operatividad anormal o donde alguien quiera exponer a la ciudadanía, pues ahí vamos a actuar con toda contundencia, como en este caso. Este caso debe de verse, desde mi análisis, como una noticia una noticia positiva para la Ciudad de México, porque estamos hoy terminando con un grupo delictivo muy potente, de amplio espectro, y que estaba haciendo un daño severo a la sociedad. No quiero yo decir de ninguna manera que con eso se va a extinguir la delincuencia. Simple y sencillamente estamos hablando de que este combate era indispensable. Lo que no podíamos, o lo que no nos hubiéramos podido permitir, es no hacer nada. Estar viendo que está actuándose así, que están operando, tener ya información compartida y no hacer nada por cálculos políticos. Aquí la política queda en el último de los planos. Aquí lo primero es la seguridad de la gente de la ciudad. Y había que hacerlo y había que entrar. Sabíamos de los riesgos, sabíamos que había gente armada, sabíamos que no iba a ser sencillo, que podía tener repercusiones, que tenían halcones que les avisaban. Entonces eso fue lo que vimos ayer desplegado. Pero reitero, al final el resultado y el objetivo se cumplió, que era o capturar o detener en operación a este grupo, sobre todo a la cabeza de este grupo. Buenas tardes, doctor. Dos preguntas nada más. Dice que es una labor de inteligencia que se realizó durante más de 7 meses. ¿Podríamos también hablar de otras acciones que se llevaron en esa zona de Tláhuac, con los límites del Estado de México, donde se reforzó la seguridad también con el Ejército, presencia de Marina? Todo esto viene a conjuntar este tipo de acciones y de acuerdo a esas labores o ese trabajo de inteligencia que se realizó, ¿podría decirse que se acaba con este cártel? Porque me supongo que habrá gente que quede detrás del líder que ya está muerto de los ojos, ¿no? Si tuvieron la capacidad de empezar a organizar bloqueos con los visitaxis o las motocitaxis, colocar cartulinas, ¿no hay alguien atrás de los ojos que pudiera regenerar esta banda o reactivar esta banda? ¿Y qué riesgos habría de que se fueran hacia Tepito, que últimamente también ha incrementado mucho los índices de violencia que se registran ahí? Y ya por último, dice que por cálculos políticos no se puede poner en riesgo la seguridad de los capitalinos. ¿Esto quiere decir que de aquí a lo que resta de su mandato, o en lo que decide si contiende o no para la presidencia, podría haber nuevas acciones también en este sentido? Sí, a reserva de darle el micrófono al almirante, porque no se trata de acapararlo, te diría, Gaby, que esto quiere decir que vamos a seguir actuando. Lo que yo les acabo de decir, por ejemplo, de las autodefensas, en la Ciudad de México no vamos a permitir que alguien suba un video y diga que hay autodefensas. O sea, ese grupo tiene que ser capturado. Esa es la instrucción que tiene la Policía de Investigación, así que yo esperaré un resultado rápido. Segundo, ¿podemos tener más operativos? Sí. Vamos a seguir recuperando espacio público. Vamos a seguir recuperando zonas naturales protegidas.
vamos a seguir en operatividad compartida, como este caso con autoridades federales, ya sea en este territorio o en otro, es decir, o en Tláhuac o en cualquier otra delegación. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir interviniendo, como ustedes vieron, lo que intervenimos de autopartes, decomiso de celulares, todo esto lo vamos a seguir haciendo. Yo no voy a detener la operatividad de seguridad pública por tener algún temor de que haya repercusiones que puedan afectar a la perspectiva política, porque la ciudad es lo primero. La ciudad es lo más importante y la ciudad está primero que cualquier otro interés. Entonces lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir actuando. Y que puedan resurgir o que puedan reorganizarse, pues mira, siempre estará la autoridad. Para detectar, para poner orden y para no permitir que haya mayor daño social. Por lo pronto hoy la Procuraduría estará encargada de vincular los homicidios que se tenían a esta organización, de poder fincar las responsabilidades que correspondan a quienes quemaron las unidades e hicieron los bloqueos y por supuesto de seguir coordinados con la Secretaría de Marina y con las áreas de la Seguridad Federal. Paulina Silva, de Excelsior. Es preguntarle, jefe de gobierno, mencionan, hay algunos anuncios por parte de elementos policíacos que dentro de estas 8 personas abatidas se encuentra el Ramoncito, un joven de 20 años que estuvo operando en Lomas Estrella. Y además, de acuerdo a un informe de la Policía Federal en 2011, en la Ciudad de México estarían participando o operando 7 cárteles. ¿Qué información tiene al respecto? Mira, yo le voy a pasar el micrófono al almirante respecto de los cárteles, porque si no, mi respuesta ya la conocen. De lo del Ramoncito, yo no tengo en este momento las identidades de las personas que resultaron muertas en este enfrentamiento. Es un levantamiento que está haciendo la Procuraduría General de la República. Nosotros simplemente estamos atentos ahí a la coadyuvancia y de los nombres que tenemos son los que corresponden a los detenidos que están en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Y le voy a pasar el micrófono al señor almirante. Buenas tardes, bienvenidos antes que nada. En realidad considero que la cantidad de preguntas que han sido respondidas por el doctor Mancera ha quedado perfectamente claro y definido la participación de la Secretaría de Marina en este tipo de actividades y específicamente en este evento del día de ayer. La coadyuvancia por parte de la Secretaría de Marina como parte de las fuerzas federales queda consignada y queda debidamente asentada en la coadyuvancia que esta institución lleva a cabo a nivel nacional en los diversos estados y de esta manera la participación de la Secretaría de Marina en congruencia también con la Procuraduría General de la República, en congruencia con la Policía Federal que también estuvo presente y lógicamente las autoridades de la Policía de la Ciudad de México llevaron a cabo esta actividad. El hablar de organizaciones de otra naturaleza es demasiado arriesgado. En este caso estamos hablando de grupos que se dedican a actividades principalmente narcomenudistas con una variación hacia otro tipo de acciones como secuestro y otro tipo de situaciones en las cuales participan. Como el doctor lo reiteraba, organización fuerte, sí, organización con una cantidad determinada y con una fortaleza que lógicamente fue minimizada en el sentido estricto de la palabra con el entrenamiento de la Secretaría de Marina, en este caso en particular, pero reiterando que se continúan las investigaciones y que lógicamente este tipo de acciones van a llevar a cabo a la Secretaría siempre y cuando haya el requerimiento por parte de las autoridades. La coordinación se reitera la coordinación por parte de la Secretaría de Marina en el sentido de continuar apoyando a las autoridades, no solamente en este caso de la Ciudad de México,
sino a nivel nacional. Estamos trabajando en toda la extensión de la palabra para llevar a cabo este tipo de apoyos. Última pregunta. Gracias. Jesús Barba, de Televisa. Gracias. ¿Podría haber todavía en este momento alguna respuesta violenta por parte de este grupo? La presencia de 1000 elementos que dice que están en la zona habla precisamente de esta preocupación. Y las investigaciones que están llevando a cabo involucran también a algún servidor público, algún policía, algún hermano de algún delegado o algo así. Mira, el territorio de Tláhuac es amplio, sí se requiere tener una fuerza, se justifica como la que ahora está, pero es más que nada para que la ciudadanía sepa que estamos muy pendientes, que no está sola, que no está en un lugar, por muy alejado que esté del centro de la Ciudad de México, es una zona que a nosotros nos corresponde mantener totalmente en paz. Entonces, ahí vamos a estar, vamos a hacer la presencia que sea necesaria, vamos a seguir dando el resguardo perimetral también a las labores que realizan las autoridades federales y la investigación tiene que ser amplia. Por supuesto que va a incluir la casa propia, por supuesto que va a incluir a Secretaría de Seguridad Pública y por supuesto que va a incluir a Policía de Investigación. Nosotros no vamos a dejar nada. No tenemos en este momento nada concreto, ni mucho menos, pero bueno, pues se tiene que dar certeza y certidumbre de que no hay ninguna línea de investigación que se deje de trabajar. Última pregunta, Stephanie Ochoa, de Bloomberg. Sí, así reiterando estas preguntas constantes de que si es un cártel, si es un grupo de narcomenudistas, ¿cuál es la dimensión que debió tener esta banda delictiva para ser considerada como un cártel? Porque pareciera entonces que de pronto, ¿cómo saber si se está minimizando o no la dimensión de una banda delincuencial de este tipo? No sé si... Bueno, yo les doy mi punto de vista y luego le paso el micrófono al almirante. Mira, para efectos de las organizaciones conocidas como cárteles, que no es propiamente una nomenclatura que se utilice en nuestro país, es lo que se encasilla en la Ley de Delincuencia Organizada. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece con toda precisión que es competencia exclusiva de las autoridades federales el combate a ese tipo de organizaciones. El Procurador General de la República, y ya no te digo el último, sino varios de los procuradores y Procuradora General de la República han reiterado que no se trata de cárteles. Esto yo lo advierto en la clasificación estrictamente legal. Eso no quiere decir que se minimice la organización, pues tan no se minimiza que aquí hubo que trabajar de manera coordinada toda una fuerza de seguridad pública de una entidad con las autoridades federales. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que las autoridades federales están abocadas con áreas especializadas a dar seguimiento a los cárteles, que son organizaciones delictivas muy grandes, a veces transnacionales, y en su exigencia normativa con una organización piramidal, amplia, que está definida en la Ley contra la Delincuencia Organizada y en la propia Constitución en cuanto al tipo penal. Entonces, nosotros no tendríamos competencia para estar interviniendo en un caso de delincuencia organizada y obviamente en las áreas federales no nos dicen que se trate de un cártel. Así, bueno, pues se está utilizando en el lenguaje que es el cártel de aquí o el cártel de allá. Nosotros simplemente tenemos que cumplir con acabar con estas organizaciones delictivas. Eso sí, una organización delictiva, como decía el señor almirante, grande, fuerte y que requería de una intervención consistente, sólida y decidida. Sí, considero que hay realmente muy poco que agregar en la información que ya el doctor Mancera ha dado. La información que él nos está proporcionando, yo le agregaría solamente, si tuviéramos que hablar de una organización delictiva de otro nivel, estaríamos hablando de gente con otro tipo de capacidad de operación, estaríamos hablando
de cierto control de un área determinada. Aquí la presencia de las autoridades de la Ciudad de México está perfectamente definida, y las autoridades a nivel federal estamos en esa coadyuvancia. El establecer un límite, un limbo entre si es una organización delictiva de una naturaleza o si es un grupo de narcomenudistas recae realmente en una línea muy sutil, ¿sí? Existen capacidades que tienen grupos delictivos de otro nivel. Lógicamente que yo no utilizo la palabra cárteles porque no existe como tal, pero sí la delincuencia organizada en determinado momento, las capacidades de operación y las áreas de intervención, áreas de control sobre todo. Entonces, en este caso en particular estamos ratificando que se trata de un grupo que efectivamente, como ya lo dije también, es un grupo fuerte, es un grupo con una capacidad una cierta capacidad de operación, pero que lógicamente su principal ramo es el narcomenudeo. Muchas gracias a todos. ¿Podrá clarificar cuántos grupos tienen detectado? Bueno, ya se ha conocido que, por ejemplo, Azcapotzalco, la Gustavo Madero, Iztapalapa, hay ciertos problemas de narcomenudeo en diversas colonias. Entonces, nada más que me precisara cuántos tienen detectados, cuántos grupos de narcomenudeo. Sí, nada más déjame decirle muy rápido. Todos los días en la Ciudad de México, todos los días, se detiene a personas dedicadas a narcomenudeo. Absolutamente todos los días. Obviamente hay grupos que son más fuertes que otros, pero todos los días tenemos estas detenciones. Desafortunadamente, el narcomenudeo no es un delito considerado como grave, y hay otras consideraciones que son las que entran en juego. Depende de las cantidades, depende de varios factores, ¿no? Muchas gracias a todos. Agradecemos a la Secretaría de Marina sus atenciones. Buena tarde.